Hola, hola, hola chavos, ¿cómo están? Esto es Jay Metal Roboto, perdón, esto es Visitantes Nocturnos. Estamos en nuestra noche 11 de 31 noches hablando de películas de terror. En esta ocasión vamos a hablar de películas de terror mexicanas, vamos a hacer un poco de historia, muy algo muy sencillo, algo muy por encima. No nos vamos a ir a hacer un gran debate o alguna gran algún gran eh, análisis sobre el cine mexicano de terror, porque tampoco soy así el gran crítico, el gran cineasta, el gran nada. Yo nada más hablo de lo poco que me gusta, de lo poco que sé, de lo poco que pues puedo ver por ahí en el internet, y de eso es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Cine mexicano de terror es el programa del día de hoy. Es 11 de octubre, la noche número 11 justamente de estos programas de visitantes nocturnos. Chan, chan, chan. Vamos a ver, tenemos nuestras líneas, nuestras redes sociales. Ya saben ustedes que nos pueden contactar tranquilamente a través de facebook.com diagonal roboto mx. Ahí estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo para toda Latinoamérica y el resto del mundo. Vámonos pues a lo que podría ser pues lo de hoy, el tema de hoy. Nada más permítanme hacer algunos ajustes. Mm, Me parece que todo está bien. Muy bien. Qué raro, que no me aparece mi audio de aquí. Mm, Pero bueno, vamos a comenzar el tema ya de una vez. Vamos a darle a lo que te truje Chencha, es al cine de terror mexicano. Este es tan antiguo como la época dorada del cine nacional. Fue explorado en más de una ocasión por reconocidos directores, aunque mantiene un estatus modesto con respecto a otros géneros producidos en el país. Su importancia actual radica en las numerosas producciones anuales, los festivales especializados que nacieron y se celebran dentro de sus fronteras, y el redescubrimiento de una cultura tan cercana al horror desde épocas coloniales, inspiradas en grandes obras y subgénero de la cinematografía nacional. Chun, chun, chun. Estoy ligeramente preocupado porque creo que se me trabó mi Facebook. Veo que aparece ahí el video, pero no veo absolutamente nada de mensajes. Bueno, vamos a comenzar con el tema un poquito y ahorita le pongo refresh al Facebook. Pero bueno, vamos a darle. Primeros exponentes en la década de los años 30 y 40 del siglo XX en el cine mexicano serían de experimentación, consolidación, teniendo para el apartado del terror apenas unas cuantas obras que anticiparían la producción del género que se vivió durante la segunda mitad de este siglo. La primera película de terror mexicana estaría basada en la leyenda colonial de La Llorona, dirigida por el cubano Ramón Peón. La Llorona de 1933 la seguiría El fantasma del convento de 1934 de Fernando de Fuentes, El baúl macabro de 1936 de Miguel Zacarías. Estos son filmes de terror fantástico. Sin duda, el autor más interesante de esta primera etapa sería Juan Bustillo Oro,
quien sería reconocido director de la época dorada del cine mexicano, que comenzaría su carrera con Dos monjes de 1934, El misterio del rostro pálido de 1935 y Nostradamus, la película de 1937, que estas son todas obras repletas de un expresionismo que nos remiten al cine de terror alemán de los años 20. Ya en la década de 1940, la producción disminuye, representada solo por La herencia de la Llorona, 1947, de Mauricio Magdaleno. Qué triste está todo este periodo del cine mexicano. Son los años 20, son los años 30. En este cine, en este periodo es justamente cuando en Estados Unidos se dieron a conocer las grandes películas de monstruos, con todas las leyendas, con todas las historias que existen en nuestro país, que no se le haya dado un mayor auge al cine de monstruos, de miedo de nuestro país, me parece pues algo bastante triste. Pero bueno, en lo que es considerado la edad clásica, los años 50 y 60. Durante la segunda mitad de los años 50 surgen en el panorama algunos directores que se dedicarían números que le dedicarían numerosos títulos al género, sentando precedentes para los distintos subgéneros del cine de terror mexicano que serían desarrollados en décadas siguientes. Chano Urueta, prolífico director que se inició en la época del cine mudo, ya había tenido sus acercamientos con lo sobrenatural en Profanación del año 1933. Chun, chun, chun. Y El signo de la muerte del año 1939. Sin embargo, sus mayores aportaciones llegarían con La bestia magnífica del año 52, película en la que introduce por primera vez a los luchadores en el género, al que le sumaría en la década siguiente Blue Demon, el demonio azul del 65, Blue Demon contra el poder satánico del 66, Blue Demon contra las diabólicas y Blue Demon contra los cerebros infernales, ambas de 1968, donde el luchador estrella ha de combatir a hombres lobo, vampiros y toda especie de monstruos populares del vecino país del norte. Otras obras suyas dentro del género serían La bruja de 1954, la trilogía de El jinete sin cabeza de 1957 y antecedente del terror western, El varón del terror del 62 y La cabeza viviente de 1963. Por su parte, Fernando Méndez, también director destacado de la época de oro del cine mexicano, aunque menos prolífico en el terror que Chano, comenzó sus andanzas en el género con Ladrón de cadáveres de 1956, película de terror con luchadores. El éxito le vendría poco después con El vampiro, película de 1957, obra cumbre del terror mexicano en blanco y negro, protagonizada por Germán Robles, actor principal de género por las siguientes 2 décadas, introduciendo por primera vez los típicos colmillos del vampiro, un año antes de que Christopher Lee se los colocara en el Drácula de la británica Hammer. Sí, pero vaya, un año antes que Christopher Lee, pero como 30 años después, no, perdón, si es del 56, 20, 30, 40, sí, como 30 años. 30 años después de que lo introdujera la Universal en los Estados Unidos.
Y bueno, a este le seguiría su secuela, El ataúd del vampiro de 1958, Misterios de Ultratumba de 1959, además de algunos títulos dedicados al terror western como El grito de la muerte y Los diablos del terror, ambas de 1959. Ah, caray. ¿Cómo le harán para sacar hasta dos películas en el mismo año? A la par de estos y en la década de los 60 se multiplica la producción del género con títulos de diferente calidad y directores recurrentes como Rafael Valedón en El pantano de las ánimas de 1956, Federico Curiel en La maldición de Nostradamus de 1961, Miguel Moraita en La invasión de los vampiros de 1963, Benito Alasraqui en Muñecos infernales, película de 1961, Alfonso Corona en El mundo de los vampiros de 1961 también, Alfredo B. Crevena en Rostro Infernal 1962, de entre los que destaca la labor de René Cardona. René Cardona nada más que, como los ya mencionados, acrecentó los subgéneros de luchadores, terror western y vampiros. Además de dirigir sus propias películas, también actuaría en reconocidas obras del género mencionadas. Acrecentó los subgéneros de luchadores, terror western y vampiros. El misterio del rostro pálido de Bustillo Oro y El varón de terror de Urueta. Entre sus obras más conocidas está La Llorona, otro remake de la historia, esta del año 1961, Un extraño en casa de 1968, además de numerosas películas que haría para el subgénero de luchadores, como Las luchadoras contra el médico asesino de 1963, El asesino invisible de 1965, La mujer murciélago 1968 y Santo en el tesoro de Drácula de 1969. Esta última película muy polémica por sus escenas de sexo explícito. Chan, 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 chan. Ahorita hablamos de esta película. Nada más permítanme revisar si estamos bien o estamos mal, porque les digo que se paró mi video en el Facebook. Ah, mira, tenemos a Cari Santiago que nos dice buenas noches. Tenemos a Juan Daniel Ruiz Sotelo que dice buenas noches, visitantes nocturnos, qué buen tema esta noche. Y tenemos a Miriam Sorel Luthor que dice, aquí está la calabacita de Goyito, dejen los dulces, también le dejo un flancito, del flancito de 5 minutos que hizo hace ratito. Bueno, voy a darle a recargar a la página de Facebook porque sí siento que esto se trabó. Y bueno, mientras lo dejamos recargar, Cari Santiago también nos está dejando dulces para Ollito. Que bueno, muchas gracias. Déjenme tomar solamente un traguito de agua. Y continuamos con lo que tenemos el día de hoy. Vamos a darle... Es que ya la verdad ya estoy medio... Estoy medio segatón. La edad clásica de los 50 y 60. Durante la segunda mitad de los años 50 surgen en el panorama algunos directores que le dedicarían numerosos títulos al género, sentando precedentes para los distintos subgéneros del cine de terror mexicano que serían desarrollados en las décadas siguientes.
Ah, caray. Perdón, estoy releyendo las cosas. Ah, ahora sí que ando como que muy güey, perdón. Bueno, hablando de esto que estamos platicando de los años 60, yo realmente considero que en las películas de luchadores entran dentro de su dentro de su propio género, que es el género de la lucha libre. Yo siento que el género de los luchadores es más como aventura, es más como fantasía, es más como un género prácticamente como el de los superhéroes actuales. De hecho, este era como un género de superhéroes, pero vaya, no eran eran simplemente héroes humanos, héroes de su tiempo. Yo lo considero aparte del cine de terror, porque pues tiene como que sus propias fórmulas, sus propias maneras de desarrollar sus temas. Y ahora, si se acuerdan, cuando yo estaba platicando justamente de el cine de terror de los años 20 y 30 de la Universal, cuando yo estaba platicando justamente de los monstruos de Universal, y les dije que se había como que pasmado un poco el género de los monstruos, ¿no? Como que se estaba dejando descansar un poco y de pronto llega la Hammer. La Hammer, que es esta promotora británica, productora de películas británica, que comienza a hacer sus propias versiones de estas historias de terror, las mismas historias que estaba desarrollando la Universal, es decir, también estaba metiéndose con Drácula, con Frankenstein, con el hombre lobo, con todos estos personajes, y que esto estaba generando como una especie de nueva generación y como una especie sí, de nuevo esparcimiento, de nueva creación de películas del género que tenían que ver precisamente con todos estos monstruos y que estaban siendo desarrollados principalmente en Inglaterra, pero no, también estaban desarrollados aquí en México. Sin embargo, ya no eran en sí los monstruos como los monstruos clásicos, sino que se trataba de películas en donde los monstruos eran más bien subordinados. Inclusive se trataba a los monstruos como si no fueran reales o no existieran, en el sentido de que prácticamente eran creaciones científicas, eran robots, eran clones, eran cosas así, eh, cosas raras, cosas diferentes, pero no eran en sí los monstruos clásicos, eran como una especie de copia de los monstruos clásicos, lo que estábamos teniendo en el cine de terror de los Estados Unidos y también en el cine mexicano se daba exactamente el mismo fenómeno. Aquí en México, en lugar de presentarte así directamente momias, de presentarte directamente a Frankenstein o a Drácula, todos eran actores contratados o eran personas con disfraces o eran robots o eran cosas así por el estilo. Era muy raro que realmente se metieran en las ondas, vaya, ¿cómo se le dice? Extranormales, no, paranormales, perdón. Esta película justamente del santo contra los vampiros, esta sí era una película paranormal. Santo en el tesoro de Drácula, en su versión sin censura, El vampiro y el sexo, que era una película mexicana de 1968, protagonizada por El Santo, dirigida por René Cardona. El vampiro y el sexo, que fue rodada como la versión para adultos, mientras que la versión familiar fue distribuida en el 68. A su vez, la versión sin censura no fue mostrada al público sino hasta el año 2011, después de haber sido
descubierta. Y bueno, teníamos justamente en México un acercamiento mucho más puritario, mucho más censurado sobre todo lo que es el terror y los monstruos, y pues no se diga del sexo, ¿no? Entonces realmente es una época bastante interesante del cine mexicano, pero pues yo siento que le falta un poquito del saborcito que nos estaba dando el cine en otros lugares. No se diga el cine británico de la Hammer, no tenía absolutamente nada que pedirle al mexicano. La Hammer en estos momentos nos estaba dando un gore muy, muy, muy bonito. Y pues en México no querían ver pechos desnudos, entonces era una época rara. La época dorada del cine de terror. A finales de la década se estrena Hasta el viento tiene miedo. Chan, 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 de 1968, del director Carlos Enrique Taboada, uno de los directores más afamados, del género, considerado por la crítica y el público como el maestro de la época dorada del cine de terror mexicano. Su obra inaugura la década de los 70 con El libro de piedra del año 1969, incursiona en el slasher con Más negro que la noche de 1975 y culmina su tetralogía clásica en plena década de los 80 con Veneno para las hadas de 1984. Sus aportaciones marcarían la participación, más bien un parteaguas en la producción nacional, alejándose de los subgéneros ya mencionados, tomando temas que van de lo sobrenatural a lo psicológico, mezclando lo cotidiano con lo extraordinario. Influiría a las siguientes generaciones de autores en plena decadencia de las antiguas formas hacia un género más crudo y violento. En la década de los 70 se importarían a México los subgéneros del gore, el slasher americano y el giallo italiano, siendo su principal representante Juan López Moctezuma, comenzando con La mansión de la locura de 1973, donde ya se ven sus tintes surrealistas y sanguinolientos. Continuaría con Mary, Mary, Bloody Mary de 1975 y su más conocida Alucarda, la hija de las tinieblas. Todas estas, de hecho, las pueden ver en YouTube. La película de Alucarda está completa en YouTube. Todas estas son grandes cuotas de polémica ante el excesivo horror que presentaban, abordando sin cuidado temas como la religión y el sexo. A su lado podemos mencionar a Gilberto Martínez Solares, que ya se había adentrado en el género desde La Casa de Terror de 1959 con su Satánico Pandemonium. Satánico Pandemonium. A su lado ponemos, de 1975, donde se aleja un poco del subgénero de luchadores que había cultivado antes, además de la incursión de Arturo Ripstein en el género con La tía Alejandra de 1979, más cercana a la atmósfera de Taboada, con sendos toques de galo, así como la última gran obra del terror western, que fue El extraño hijo del sheriff de 1982 de Fernando Durán. Aquí es ya cuando ya comienza bien lo que es el cine de terror mexicano, ¿no? Ya son historias
son historias completamente originales, son historias creadas para el cine, son historias creadas en el cine y que realmente te dejan bastante, pues bastante afectado, ¿no? Por ejemplo, el libro de piedra. Yo recuerdo, el libro de piedra es sobre un niño, sobre la estatua de un niño que tiene un libro, pero hay una niña en esta casa en donde está la estatua y dice que el niño se baja, o sea, el niño cobra vida, el niño le habla a la niña, el niño se pone a jugar con la niña, pero no son juegos normales de la infancia. Al principio sí lo son, pero después se vuelven un poquito más raros, empiezan a encontrar cuerpos de animales, gallos, gallinas, ¿no? Como si hubieran sido utilizados en rituales. Total, que la niña empieza a decirle que el libro había sido escrito por un brujo, que este brujo había muerto hace muchos años, que el niño era el aprendiz del brujo, bla, bla, bla. Y finalmente, bueno, no les quiero spoilear el final del libro de piedra, pero realmente te deja muy impactado con su final. Esta película de Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche, la misma película de Alucarda, ¿no? Que ya nos muestra a una mujer, pero que todavía no es como que muy mujer, es más bien una niña, como una adolescente. Entonces juega un poco con ese sentido de que es una niña descubriéndose a sí misma, su propio, vaya, su propia femineidad en cierto sentido, ¿no? Estar jugando un poco con el sexo, con lo que las personas están buscando. Es entonces ya en sí eh, un cine que verdaderamente se está convirtiendo en cine de terror, que ya está adquiriendo su propia vida, que está adquiriendo su propia fuerza. Y esto es algo muy, muy, muy genial. Y en los años 70 y 80 René Cardona Jr., que es el hijo del ya mencionado Cardona, comienza sus primeros títulos del género en esta década con La Noche de los Mil Gatos, con Tintorera de 1977, El Triángulo Diabólico de las Bermudas, chun, 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 del 78, sobreviviendo así en el cine de serie B, que volvería a ganar popularidad en la década siguiente con otras obras suyas como El Ataque de los Pájaros del 87, trabajos que la crítica consideró de muy baja calidad. No sería el único en ser culpado de la decadencia del terror en el cine nacional. Junto a él aparecieron su hijo René Cardona III con Vacaciones del Terror de 1988, Alarido del Terror de 1991, Colmillos, el hombre lobo de 1991, además de Pedro Galindo III, descendiente de otra casta de directores del género, con la película Pánico en la Montaña de 1988, Trampa Infernal del 89, Vacaciones de Terror 2 de 1989. Al final de los 80 surge un título interesante en la producción nacional bajo la dirección de Alejandro Jodorowsky, que se llamaba Santa Sangre de 1989. Sin embargo, no logra tener impacto entre el gran público mexicano. Ok. Entonces, estamos viendo que de pronto México ya tiene cine mexicano. De pronto México ya está abriendo los ojitos, ya está viendo lo que se está produciendo en otras partes del mundo, ya está metiéndose en este género del terror. Entonces, ¿qué está pasando? Pues nada, que durante la década de los 70s y 80s
se dio una baja, una caída del cine mexicano. Es una caída que es muy, muy, vaya, se puede ver en cualquiera de sus producciones. Se le estaba dando más reconocimiento o se estaba haciendo más cine del tipo de ficheras, más cine del tipo corrientito, más cine del tipo de vecindad, de estas ondas. O sea, lo que genera dinero más rápido y se pudiera producir con y de la manera la menor cantidad de dinero. Este tipo de cine, justamente, pues es el que comenzó a llenarlo todo. Es algo muy triste que ocurrió realmente dentro del cine mexicano, que está documentado, que no solamente es el terror, sino todo el cine mexicano durante esta década de plano decidió hacer cine barato, cine bajo. Bueno, algunas personas lo llaman cine bajo, ¿no? Algunas personas lo llaman cine barato, lo llaman cine clase B, todo esto. Hay otros que dicen no, que de todas formas tenía su propia magia, su propia manera de hacer las cosas, su propio je ne sais quoi. Sin embargo, es completamente visible. Es completamente visible, salta completamente a la vista que durante los 70s y 80s el cine mexicano de lo que estaba careciendo era de calidad. Cuando en Hollywood no nos estaba mostrando una nueva era de cine, cuando estábamos teniendo el nuevo Hollywood con producciones como Tiburón, con producciones como Halloween, con producciones como Star Wars, pues aquí en México como que no se la creían, ¿no? Como que decían, ay, aquí cómo vamos a estar haciendo ese tipo de cine, ay, cómo vamos a estar haciendo cine de ciencia ficción, ay, cómo vamos a estar haciendo bla, 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 bla. Total que aquí en México lo que se hacía eran más bien como parodias, cosas para dar risa, como cosas para hacer que la gente se riera un ratito sin tomarse realmente en serio los géneros. Bueno, hay quien podría decir, ¿no? Por ejemplo, que Vacaciones de Terror eh, se toman en serio su papel. Al menos los actores se toman en serio su papel. Quizás sí los efectos visuales son demasiado sencillos, sí son demasiado baratos para nosotros en estos momentos, pero era lo que se tenía en la época. Desafortunadamente, mientras en Estados Unidos se estaba desarrollando una nueva industria de efectos visuales, se estaba creando gracias a esta película llamada Star Wars. Esta película llamada Star Wars creó una nueva industria de efectos visuales, creó una nueva compañía de efectos visuales llamada Industrial Light and Magic. Aquí en México prácticamente lo que se estaba manifestando en cuestión de efectos visuales era, no importa si se ve gacho, el chiste es hacerlo. Entonces, en lugar de realmente ponerse a desarrollar algo creativo, algo que se viera bien en pantalla, algo que resonara en nuestros instintos, se estaba desarrollando este cine, pues que no era lo mejor que uno podía pedirle al cine mexicano, porque sabemos que el cine mexicano podía dar más. Lo sabemos porque en esta época,
hubo buen cine mexicano. Estaba Alucarda, estaba La Casa del Terror, estaba Satánico Pandemonium, estaba El Libro de Piedra. Entonces, ¿por qué no seguir por esa tónica? ¿Por qué no seguir por esa línea? ¿Por qué degradarlo? ¿Por qué irse por lo fácil? ¿Por qué irse por lo de ficheras? Es algo que yo nunca entenderé. Y me duele porque yo nací y crecí en la década de los ochentas, y cuando yo pues iba creciendo en la década de los ochentas, prácticamente yo me di cuenta que cine mexicano ya era más bien sinónimo de cine viejo, porque lo único que se veía en la televisión era cine de los 20, 30, 40, ¿no? 50, 60. Era cine viejo, y en la pantalla cine malo, cine chusco, cine de ficheras. Esa es la idea con la que yo crecí viendo cine dentro de mi país, y no es lo, vaya, no es la verdad absoluta. Había cosas buenas, pero eran muy, muy pocas. Vámonos a los mensajes de nuestras redes sociales, a ver si hay algo en el Facebookito que me estoy yo perdiendo. Yasmín Flores López dice: buenas, buenas, Jazz. Espero que estés descansando un poco. Juan Daniel dice: Germán Robles, el mejor vampiro del cine nacional. Claro que sí, en la misma altura, en el mismo nivel, yo lo colocaría que justamente Christopher... No, Christopher Reeve, no, ¿cómo se llamaba este cuate? Bueno, el de la Hammer, que hizo de Saruman, este actor que hizo de Drácula, yo lo colocaría en el mismo nivel. Germán Robles también hizo a Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret. Juan Daniel dice: La cabeza viviente de Abel Salazar, muy buena película. Dice Bonoman llegó y dice: saludos a todos. Gerardo Valdés Uriza ya llegó y está aquí, ya llegó. Dice: ¿las películas de Clavillazo se consideran de terror o son solo cómicas? Si si el protagonista es Clavillazo y es el primer nombre que ves tú en la película, entonces es una película cómica. Juan Daniel Ruiz Otelo dice: Santo y Blue Demon contra los monstruos, una buena combinación de cine de luchadores y horror. Para mi gusto, sí, está bastante bueno, bastante entretenido. Dice Gerardo Valdés Uriza: la película El Camino de los Espantos de Viruta y Capulina me agradaba, pero no me espantaba, es porque era una película de comedia. Gerardo Valdés dice: Eric, la película El Ángel Exterminador es medio rara, pero en ocasiones es aterradora. ¿Cuál es esa del Ángel Exterminador? ¿La de Punisher? Dice Juan Daniel: Cronos, ¿qué te parece? Cronos necesita su propio programa, Juan Daniel, porque Cronos es otra cosa completamente diferente, que le parten su madre a todo lo que ha hecho el cine mexicano. A todo. Miriam Sorel dice: las películas mexicanas de terror nunca me han asustado. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Tienen buenas actuaciones, tienen pues sentir del teatro, porque los actores de esa época dorada, vienen de las tablas del teatro, vienen de estas grandes historias teatrales. Son buenos actores, son grandes actores. Pero las historias de terror, en realidad las historias son pocas, y las pocas que hay, pues no todas llegan a una buena calidad, justamente no sé por qué, a lo mejor los efectos, no sé.
pero no llegan todas a manifestar el mismo tipo de calidad, y eso es lo que me llega a frustrar un poco. Dice Gerardo, eh, la India María hizo una película con los monstruos. Bueno, la India María hizo películas hasta con Capulina, ¿no? Hizo película con todo el mundo. Dijo Yasmín Flores López, estamos haciendo pocitos. Sí, esa es la onda, porque los pocitos son muy buenos y se venden mucho. Dice Gerardo, el actor de Drácula es Christopher Lee. Exactamente, muchas gracias por tu comentario, Christopher Lee. Entonces, Gerardo Robles está al nivel de Christopher Lee, en mi opinión personal, de actuación de Drácula. Dice la película El Exterminador es de Luis Buñuel. Ah, caray, mira qué bonito Luis Buñuel, tan bonito cine que hace él. Dice, el libro de piedra es muy buena, sí, Cari. El libro de piedra lo combina todo. Combina buena actuación, buenos efectos y buena locación. Lo que hace muy buena la película del libro de piedra es que no necesita efectos. Y es que en realidad tú no necesitas grandes efectos para contar una historia de miedo o de terror. Lo único que necesitas es que te dé miedo. Y para que una historia te dé miedo, lo mejor que pueden hacer es algo como en el libro de piedra, que es como meterle al suspenso. Eh, te dicen, te avisan, ¿no? Que el niño de piedra cobra vida, pero jamás lo ves con vida. Ves sus pasitos, ¿no? Como sus piecitos en la tierra. Ves, escuchas su sonrisa, ¿no? Como su jijiji de juego. Llegas a ver como que a un niño güerito, pero solamente por detrás, corriendo, ¿no? Entonces realmente nunca ves directamente al niño del libro de piedra. Y eso es lo que provoca pues que realmente te dé miedo, porque realmente no sabes lo que está pasando y no has visto a esta figura. Entonces es el mismo recurso cinematográfico que utilizaba Alfred Hitchcock, el mismo recurso cinematográfico que utilizaron en Tiburón. Por eso esta película te da miedo, porque está hecha exactamente con los mismos recursos cinematográficos. Y es también las otras películas de este tipo que son buenas, son muy similares, porque son los efectos y todo lo que la manera en la que desarrollan la historia es también muy similar. Las actuaciones son buenas, las actuaciones son creíbles, y el efecto paranormal o increíble que podría llegar a ser irrisorio dentro de la película casi no lo muestran. Y esto es lo que hace que la película te deje con ese ah caray. Ahora, ¿qué pasó en los noventas? En los noventas, y sin ponernos políticos, llegó esta nueva ola de cine mexicano, llegaron todos estos nuevos hippies, hijos de mamá, hijos de políticos, hijos de otros actores mexicanos que tenían lana y dijeron, órale, vamos a hacer nuestras propias películas, jijiji, jijiji, qué bonito, jijiji, qué de onda, ¿no?
Y entonces llegaron estos juniors a acomodarse en los sillones de la industria del cine mexicano. Le llamaron a su cine el nuevo cine mexicano. Desde mediados de los 80 y hasta la mitad de la primera década del 2000, era claro que el género del terror se había estancado. Las producciones volvieron a escasear, rescatándose en la década de los 90 unos cuantos trabajos no muy conocidos, a pesar del renombre de sus realizadores. Bueno, Cronos de 1992, tenemos que hablar, que es la ópera prima de Guillermo del Toro. Se retoma una vez más la estética de Taboada, abandonada de momento, los ríos de sangre de sus contemporáneos. Su obra era reconocida posteriormente por la coproducción hispano-mexicana El Espinazo del Diablo, cuyo éxito lo llevaría al cine español, que tendría en esta década un renacimiento en el género. Entre una y otra aparecerían en México algunos títulos como El Sacristán del Diablo de 1992, Sobrenatural de 1996, Angelus de 1998 y hechos aislados que pasaron desapercibidos para el cine nacional, que vivía su propia renovación. Pues sí, este artículo está hablando obviamente de Memito del Toro, Guillermo del Toro, pero no vamos a hablar de esas películas porque estas están dentro de su propio programa. Durante la etapa del denominado nuevo cine mexicano, el terror tuvo sus primeros pasos con Las Lloronas de Lorena Villarreal, que fue un remake de las antiguas películas basadas en esta leyenda. El tema, tomado como algo nacional, se repetiría con Joquel de Benjamin Williams, Kilómetro 31 de Rigoberto Castañeda, ambas de 2007, donde se cambian las perspectivas de la leyenda, apuntando hacia su origen o adaptándola hacia la actualidad respectivamente. Otras historias reutilizadas por los nuevos cineastas serían las filmadas por Taboada, como El Libro de Piedra, es decir, hicieron un remake del Libro de Piedra, un remake de Más Negro que la Noche. Junto a las producciones originales cabe destacar Somos lo que hay, 2010, Ahí va el diablo, 2012 y Visitantes, 2014, de Akan Cohen, donde el cine de género vuelve a experimentar nuevos caminos, multiplicando de a poco entre el thriller y el slasher, aún predominantes, la producción nacional. Y aquí es cuando llego yo y digo, estas son porquerías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Kilómetro 31 en su momento era un proyecto al que yo le tenía mucha fe. Era un proyecto que en su momento yo estaba defendiendo, que estaba diciendo qué padre, qué bonito y qué suave que estén desarrollándose nuevo cine de terror en México, con nuevos creadores, con nuevas personas, con producciones que le están metiendo todo el, vaya, toda la onda. Y luego ves la película y es una porquería. ¿Por qué es para mí una porquería? ¿Por qué me estoy yo refiriendo a Kilómetro 31 y a toda esta oleada de películas mexicanas tan mal? ¿Por qué digo que son hippies? ¿Por qué digo que son hijos de papi? Porque esa es la idea que a mí me da ver sus películas. Son personas que no saben de cine, que no saben de cinematografía, que no realmente están desarrollando el arte del cine. En mi opinión personal, estas son personas que tienen las cámaras, que tienen el dinero,
que tienen el presupuesto, tienen los actores y nada más por eso dicen vamos a hacer cine. En un concepto general es algo genial, sí, pero cuando ves la película te das cuenta que es algo horrible en el sentido de que, en primer lugar, las historias están muy malas. Es decir, existe tal vez las ganas de los cineastas de crear cine. Existen tal vez en ellos las ganas de volver a hacer buen cine. Sin embargo, no se ve reflejado en los guiones. En mi opinión personal, a esta época le faltan guionistas, a esta época le faltan argumentistas, le falta gente que realmente entienda de qué se trata el terror, le falta gente que realmente entienda cómo habla la gente. Toda esta época y el cine actual, o sea, lo que te pongan como película mexicana actual en el cine carece exactamente de lo mismo. Y te lo voy a poner así. Ya no tiene las tablas del teatro. Toda esta generación de cineastas nuevos se formaron con la televisión. ¿Y qué es lo malo de la televisión? Las telenovelas. ¿Qué es lo malo de las telenovelas? La inmediatez de la telenovela, la inmediatez de las líneas y de la forma en que desarrollas estas líneas en pantalla. ¿A qué voy? A que todas las historias del nuevo cine mexicano y del cine actual se sienten completamente leídas. Se siente como que alguien simplemente está ahí leyendo un libreto. No se siente realmente como que es alguien vivo, alguien respirando, alguien humano, diciéndome que realmente está teniendo una catarsis, algo en su vida. Para mí todas estas actuaciones palidecen por completo, son acartonadas, son rígidas, son bastante malas. Está muy bien que tú leas tus líneas como están en el libreto, pero cuando el libreto que te dan no es un buen libreto, pues ya el 30% de tu actuación se ve demeritado. Cuando entregas esas líneas con flojera, porque muchas veces hay que ser honestos, estos actores que están desarrollando las películas no ven al cine como algo lucrativo, son actores que más bien fueron traídos justamente de la televisión y que hicieron su carrera de las telenovelas y que quieren seguir haciendo telenovelas porque ahí está el dinero. Cuando los metes en una película, se siente, se ve, se nota que lo están haciendo por el billete, o sea, que nada más fueron ahí al set por el cheque rápido y se acabó. Porque leen sus líneas, solamente las leen y no las actúan, solamente están ahí para tratar de sacar quizás una sonrisa rápida, para tratar de sacar un susto rápido, para hacer una historia a la que le falta historia, a la que le falta argumento, a la que le falta corazón. Esto mismo yo lo puedo decir del cine de animación en México, exactamente lo mismo. Hay muy buenos artistas en la animación mexicana. Varios los conozco, varios son ilustradores, son creadores, muy buenas personas, wow. Muy bonito trabajo, muy bonito lo que hacen en el sentido de los fondos, tal vez, en el sentido del desarrollo de los personajes, de cómo los dibujan, de cómo los crean.
todo eso muy bonito, pero lo que le falta al cine de animación es lo mismo que le falta al cine de terror, que es lo que mismo que le falta al cine mexicano en general. Nos hace falta educación, nos hace falta escritores, nos hace falta gente que sepa historias, gente que sepa contar historias. Y por eso a mí me frustra el cine mexicano, por eso yo creo que se necesita más gente como Gerardo, que sí sabe contar historias. Necesitamos gente como Gerardo Valdés Uriza en el cine mexicano. Completamente, completamente. Kilómetro 31 es muy mala película. Todos los remakes de estos de Libro de Piedra, el remake de Más Negro que la Noche, el remake de Hasta el Viento tiene miedo, hasta parece que son hechos como parodias. No son tomados en serio para nada. Esta es mi opinión personal. Lo vuelvo a decir. Esta tipa, ¿cómo se llama? La Marta Gareda, que solamente aparece en las películas para desnudarse, para sacar dinero. Ahí voy a mi película, enseño una chichi, ya me dan mi cheque, ahí se ven, hasta mi siguiente película enseñando chichi, y ya se acabó. Y como Marta Gareda hay un montón. Entonces, para mí, el nuevo cine mexicano, de los 90s, 2000 y actuales, en mi particular punto de vista, es una porquería cuando lo comparas con el cine que desarrolló aquí mismo en México, aquí mismo en su parque trasero, Guillermo del Toro. No tiene comparación el cine de Guillermo del Toro con lo que están haciendo los demás directores de México. Pero bueno, vamos a dejar de echarle tierra a la gente y vamos a leer comentarios. Dice, la película Kilómetro 31 sería de menos mala de esta época, pero nunca la volví a ver. Dice, la saga de La Leyenda de la Nahuala y todas esas cuentan como películas mexicanas. Sí, entonces esas son mis favoritas. Sí, todas esas películas de La Leyenda de la Nahuala, La Leyenda de la Llorona, vaya, las leyendas. Hay gente muy talentosa detrás de estas películas, sí. Yo los conozco animadores, conozco dibujantes, conozco personas que estuvieron justamente detrás de la saga de las leyendas. Recomiendo la saga de las leyendas, pues la verdad es que no hay nada mejor. Las historias son buenas. Ahí es en donde pongo yo mi dedo en el renglón y digo que no mucho. Las actuaciones son buenas. Ahí es cuando pongo yo mi dedo en el renglón y digo, tanto Star Talent no es bueno. Vaya, es lo mejor que hay. Le das al clavo, Miriam. La saga de las leyendas animada es lo mejor que hay. Desafortunadamente, podría ser mejor. Eso es lo mejor que hay. Yasmín Flores López dice, El extraño hijo del sheriff es una película mexicana y de terror, es de 1982. Déjame la anoto porque esta no la he visto. Esta no la he visto y se escucha genial. Dice Miriam Sorel, el remake de Más Negro que la Noche está pasable, solo la vi una vez. Dice Juan Daniel Ruiz Otelo, la tía Alejandra, si da miedo, muy buenas películas. Tampoco se dejen llevar con lo que digo. Digo, si a ustedes les gusta mucho el nuevo cine mexicano y les gustan las actuaciones de los 90s para acá, está muy bien, ¿eh? O sea, todos podemos tener diferentes opiniones y podemos expresarnos de manera diferente. Para eso somos una sociedad,
diferente y diversa. Dice Miriam Sorel, las películas de terror mexicanas luego no las tomaba en serio porque son actores de telenovelas y se le hacían menos creíbles. Eso es exactamente lo que ocurre. Dice Cari Santiago, el cine de terror mexicano actual es muy malo porque no ponen el reparto correcto, solo ponen a los que son conocidos y como dices, se van solo por el dinero. Esa es la opinión que tengo. Inclusive las producciones que podrían llegar a ser mejor, como las producciones de Netflix actuales, yo siento que carecen exactamente de lo mismo porque las productoras son mexicanas y las productoras mexicanas que realizan esos proyectos de Netflix, si ves su currículo, lo que hacen son telenovelas. Y no digo que todas las telenovelas sean malas, pero sí todas las telenovelas son malas. Todas están leídas y les falta como que algo, les falta corazón. En mi punto de vista, en mi opinión personal. Dice Gerardo, la serie Hora Marcada está en ese tipo de cine y yo siempre esperé la película. Hora Marcada es un hitazo, es una bomba. Hora Marcada fue una muy buena serie de televisión, que nos presentaba episodios que eran de suspenso, episodios que eran de misterio y además episodios que eran de terror. Y Échate este trompo a la uña o En Hora Marcada fue en donde se dieron a conocer personas como Guillermo del Toro, como González Iñárritu, es decir, esta generación de directores que se dieron cuenta que se tenían que ir a los Estados Unidos para poder generar buen cine, porque aquí en México nada más no tenían la forma de hacerlo. Miriam Sorel dice, Marta y Gareda es inclusión forzada en el cine mexicano. Dice Miriam Sorel, Eric, vamos a dejar de echarle tierra a esta gente. Los comentarios le echamos tierra a esta gente también. Sí, dice Miriam Sorel, el nuevo cine mexicano es un asco y más si meten a todos los Derbez, se tenía que decir y se dijo, tienes toda la razón. Sí es cierto, las series de Netflix mexicanas son telenovelas, por fin alguien lo dijo. Y la serie, dice Juan Daniel, la serie de La Hora Marcada fue muy buena, algunos capítulos son únicos, tienes toda la razón. Sí, vaya, no estoy diciendo que todo haya sido malo, lo que estoy diciendo es de que la mayoría es malo. La mayoría, el 80% del cine y de las series en México es muy malo. Y el otro 20% es Guillermo del Toro y sus cuates, que tuvieron que irse de México para poder generar contenido bueno. Y esto lo digo, bueno, tal vez no, yo no soy nadie, realmente. Tú ves mi carrera y pues no tengo nada a mi favor, no tengo nada que hable por mí, no tengo nada que diga esta persona en su momento hizo algo, la verdad es que no. Pero, ¿por qué hablo tan mal de esta época? Porque yo en esta época, en los 2000, justamente a principios de los 2000, en la primera década de los 2000, yo quería dedicarme al cine. Yo quería hacer películas de ciencia ficción, quería hacer películas de fantasía, quería hacer superhéroes, quería yo hacer una adaptación de la película del líder fantasma. Y con lo que yo me encontré fue con una industria que estaba demasiado maleada. Cuando había concursos para darle dinero a tu película,
quienes ganaban concursos era siempre la misma gente, el hijo del papá, el sobrino de no sé qué, de toda nichito pequeño de personas que ya se conocían, que prácticamente ya tenían apartados los dineros y que solamente estaban haciendo las convocatorias justamente para dar una sensación de legalidad que no existía. Eso yo lo vi porque yo estuve ahí, yo estuve tratando de conseguir dinero para poder crear mis películas y desgraciadamente no lo obtuve. Ahora, cuando yo estuve tratando de hacer estas películas, yo estuve tratando de hacer cine de ciencia ficción y yo fui a videocine, estaba yo en videocine, estuve yo practicando esta anécdota con el que fue en ese momento el principal de videocine. Y me dijo, el cine de ciencia ficción no pega en México. A la gente en México no le interesa la ciencia ficción. Lo que quieren ver en México es comedia. Lo que quieren ver en México es más de lo mismo. No les des algo que los haga pensar, porque la gente no va a ir al cine a verlo. La gente no va a querer gastar su dinero en verlo. O estaba en esos tiempos estaba muy en boga la película del crimen del Padre Amaro. Entonces me estaba diciendo, o haz algo que sea polémico. Haz algo que cree polémica por cualquier tipo de cosa y entonces la gente pues va a ir más por convicción propia, va a ir por la polémica. Y el ejemplo que me dio es que en esos años se estaba creando una película que se llamó Zurdo. Yo no sé si ustedes conozcan la película de Zurdo, pero es una muy buena película. Tengo que decir que esa sí es una muy buena película. A pesar de que se encuentra Eugenio Derbez dentro de su Star Talent, es una película en donde Eugenio Derbez pues trata de actuar. Esta es una película que a mí me encantó, me parece muy buena película, tiene un gran final. Y justamente esta persona de videos de tele, ¿cómo se llama? De videocine, perdón, de videocine. Esta persona de videocine me dijo que habían tenido muchos problemas con la distribución de la película de Zurdo, justamente porque era una película de ciencia ficción. Le tuvieron que cambiar muchas cosas a esa película. Esa película de Zurdo se realiza en el futuro. Es un futuro distópico, es un México distópico, es una sociedad futurista en donde nos desgraciamos el medio ambiente, en donde ya no llueve, en donde cae ceniza en lugar de lluvia, en donde la gente casi no tiene agua, en donde la gente pues prácticamente vive de manera muy pobre porque se acabaron los recursos naturales. Todo esto que les estoy diciendo se da como que por abajito del agua, se da a entender en la película, pero jamás te lo dicen, porque me dijo esta persona que lo tuvieron que reducir del guión. Tuvieron que hacer una película que no fuera tan inteligente para que pudieran distribuirla. Y ya no voy a hablar más de mí mismo, ya no voy a hablar más de mis frustraciones de carrera, que nunca pude llegar a ser director, pues porque de esto no se trata el programa, esto se trata sobre terror en el cine mexicano. Pero bueno, dice Juan Daniel, El niño de las canicas, muy bien, exactamente, es esa película del niño de las canicas.
la película original o la idea original, el guión original que se tenía sobre esta película de Zurdo era maravilloso, maravilloso. Era una película de ciencia ficción que si tú lo hubieras visto decías, wow. La película que nos entregaron finalmente en el cine está muy bien hecha, está muy bien desarrollada, pero la verdad es que palidece por completo a lo que era. Por todas las restricciones, por todas las condiciones, por todo lo que le pusieron en su momento a la película cuando salió, cuando fue distribuida. A mí esta persona que era el director de videocine en ese entonces, cuando yo lo fui a ver, me dijo, para que tu película pueda salir al cine, la tenemos que editar por completo, la tenemos que quitar todo esto, la tenemos que hacer menos inteligente. Y eso a mí me hizo sentir, no tienes idea. Dije, así no se puede hacer cine en México. Y probablemente por eso Guillermo del Toro y González Iñárritu y este otro, el que hizo, bueno, estas 3, 4 directores de esa época se fueron de México porque probablemente se enfrentaron a lo mismo que yo y hasta más, ¿no? Y bueno, el único que puede sabotear al mexicano es el mismo mexicano, tienes toda la razón, dice Juan Daniel Ruiz Otelo, el ruido de las canicas, el niño de las canicas, sí, esta es la película que estoy hablando. Pero bueno, ya, voy a dejar de echar mi hate, porque no se trata de eso. Tenemos que hablar también de lo bonito que nos ha dejado el cine. Es hasta el largometraje de 8 directores México Bárbaro de 2014 que el nuevo cine de terror mexicano ha logrado obtener un curso de autor, una antología creada independientemente por directores que vienen a construir la escena de cine de género en los años 2000, muchos de los cuales mantuvieron el vacío de un cine de género puro con sus cortometrajes y con distintas labores en la escena, en donde por muchos años fueron promotores, editores de revistas, críticos, programadores, curadores, ilustradores, organizadores de muestras y festivales, etc., mostrando que el cine de terror mexicano regresa a los fans. Caray, supongo que es a los fanáticos, a los conocedores y a los expertos. México Bárbaro es una antología sobre 8 mitos y leyendas de terror mexicano, donde se explora toda clase de subgéneros que no se habían visto antes en el país, desde el cine snuff, el cap, el gore, el cine experimental, la nota roja y más. Esta película fue producida directamente de los bolsillos de los 8 realizadores, distribuida por MPI Dark Sky Films, acentuando un nuevo modelo de trabajo que no existía en el cine mexicano antes. Los directores cubren una gama geográfica diversa entre la provincia y el centro. Y bueno, yo pienso que esa parte del artículo está escrita por estas personas porque le echan demasiadas flores a esto que se llama México Bárbaro. Y ejemplos del género del país han vuelto a tener atención en las entidades del cine de terror internacional. Entre los últimos más destacados del género de suspenso y terror hecho en México destacan Borderland, o su título en español Al límite del terror, del año 2007, una coproducción México-Estados Unidos bajo la dirección de Sex Berman. 24 cuadros de terror, 2008, cinta medianamente buena, donde lo más destacable sería su fórmula de género gore con su belleza en fotografía
Somos lo que hay del año 2010, Luna de Miel 2015, Atroz 2015, Tenemos la Carne de 2016, Vuelven, película de fantasía del 2017, Beelzebub del director Emilio Portes, El Habitante del año 2017, Fuego Negro 2020, Animales Humanos 2020 y bueno, esto es lo que se dice. Ahora, subgéneros del cine de terror mexicano, además de las formas típicas del cine estadounidense que se ven desde el tradicional terror gótico de vampiros, hombres lobo, espíritus y demonios, hasta el slasher y el gore de psicópatas y adolescentes en peligro. El cine de terror mexicano creó para sí mismo una serie de elementos particulares en sus producciones que, siendo populares y recurrentes a lo largo de la historia del género. Por ejemplo, las leyendas. Es curioso que la primera película de terror mexicana no tomara, como en Estados Unidos o Alemania, una obra gótica de la literatura inglesa o francesa como Drácula y el fantasma de la ópera, sino que tomó a La Llorona. La Llorona ha estado presente en la filmografía nacional desde los inicios del cine sonoro, basándose quizá en los escritos que hiciera de ese aspecto Artemio del Valle Arizpe a principios del siglo XX, contando con 9 títulos mexicanos, entre los que aborda otros subgéneros como el de los luchadores, trascendiendo al extranjero con al menos 3 más. Los otros monstruos o leyendas mexicanas aparecerían en la evolución del género, algunos como adaptación de los monstruos clásicos de la Universal y la Hammer, siendo las momias de Guanajuato y las maldiciones prehispánicas dos de los tópicos más referenciados en las décadas de 1950 y 60. Los luchadores. Una vez más, se había pasado la época clásica del cine de terror estadounidense. Los monstruos que habían importado a México tuvieron una revaloración en ambos países, mientras que el primero se iba desgastando la fórmula, uniendo a sus vampiros y hombres lobo con comediantes, algo que también se hizo en México. Reinaban en el segundo las cintas de luchadores como Santo y Blue Demon, combatiendo a estas criaturas legendarias, literarias provenientes del espacio o resultado de un experimento científico. Con sus llaves, puñetazos y alguna que otra arma especial, aunque este subgénero dejó de producirse a principios de la década de los 80, sus títulos son considerados un culto entre la crítica y el público tanto nacional como extranjero. Como en Francia, donde se consideran estos filmes como obras artísticas de estética surrealista. Órale. Y el terror western. En medio del éxito que cultivaba el género del viejo oeste en Estados Unidos, trascendiendo sus propias fronteras con el spaghetti western italiano y el chorizo western mexicano, rodeado en las planicies de Durango, comienzan a producirse una serie de filmes que conjugaban la estética y psicología de este género con elementos propios del terror. El resultado son historias de forajidos, acordadas y pueblos en medio de la nada, ambientadas en la revolución o contemporáneos, combatiendo espíritus, maldiciones y monstruos que empiezan a diezmar su población. Este subgénero nacería a la par que el de luchadores, sin embargo, se mantendría por más tiempo, llegando a la década de 1980 con títulos rescatables, como me estabas diciendo, muchas gracias, El hijo del sheriff, antes de perderse en los albores de la década siguiente. Este subgénero volvió a nacer
a hacer una aparición, en 2017 con la película Mis demonios nunca juraron soledad del director Jorge Leiva. Definitivamente la tengo que ver, tengo que anotarla, esta de El hijo del sheriff, muy muy anotada, ¿cómo se dice? Vaya, gracias por la referencia, gracias por la recomendación, realmente la tengo que ver. Y bueno, lo que sí se generó en México son los festivales. Como consecuencia natural de la evolución y consolidación del género de terror en el cine y la cultura mexicana, a partir del año 2002 se han creado diversos festivales destinados a la producción y premiación de películas clásicas y estrenos, especializados en este o en el grupo de géneros fantásticos. El primero y quizá el más importante de ellos nacería en el año ya citado, llamado oficialmente Macabro. El Festival Macabro, dedicado a las producciones de cine independientes, tanto nacionales como extranjeras, homenajeando en cada edición a un director o generación en la historia del género en México o a nivel mundial. Además de promover la visualización de estas producciones, también se ha desempeñado en la producción de estas, convocando concursos de guiones y apoyando el documental Alucardos 2010. Tengo que decir que sí, tienen toda la razón. El Festival Macabro, el Festival Mórbido, como se los platiqué, me parece que fue el día de ayer o el día de antier, estos festivales realmente están desarrollando películas de terror mexicanas que prácticamente la gente no conoce porque son independientes. Son películas de presupuestos independientes que solamente, desafortunadamente, llegan a verse en este tipo de festivales. Solamente se ve en el Festival Macabro, solamente se ve en el Festival Mórbido. Que hablando del Festival Mórbido, este fue inaugurado en Tlalpujahua, Michoacán, donde tuvo su sede central hasta 2012, mudándose a Pátzcuaro y posteriormente a Puebla, creando a partir de la recuperación del género durante el nuevo cine mexicano, que en 2007 daría Kilómetro 31, ha logrado crecer más que ningún otro festival de su tipo en México, teniendo muestras itinerantes en 10 estados de la República y 6 países, recorriendo con sus 10 eventos anuales desde Ciudad de la Plata, Argentina, hasta Tijuana. Al igual que Macabro, cuenta con invitados especiales y dedica sus ediciones a diferentes temas, contando con una fundación de responsabilidad social, libros, revistas, programas de radio y televisión. Bueno, ¿qué es lo bueno que salió de esta época? Lo bueno de esta época salieron los wannabes. Los wannabes y los intelectuales de bolsillo. Es decir, gente con dinero, juniors, que gustan del cine y a los que les gusta que les digan que saben de cine. Entonces, gracias a estos juniors y wannabes de bolsillo, gracias a estas personas que tienen dinero y que son de acá de la creencia de que son intelectuales y de que saben de cine, se crearon los festivales. Pero estos festivales de hecho son algo muy bueno. Son justamente festivales creados por juniors, por gente que tiene lana o por gente que sabe conseguir lana, pero utilizan su dinero para desarrollar proyectos independientes que pueden llegar a ser muy, muy diferentes, que pueden llegar a ser muy creativos, que pueden llegar a ser bastante
vaya, te dejan con una expectativa de lo que puede llegar a ser el cine en México. Muchas veces he visto estos cortometrajes, he visto lo que tienen para producir. Muchas veces las películas son malas, pero la intención es buena, o el sentido de lo que puede llegar a ser esta película, si se la das a alguien que realmente supiera escribirla, expresarla, desarrollarla, realmente te deja sintiendo que hay posibilidades en México, que no todo está perdido. Realmente hay por ahí afuera personas que sí están desarrollando o que sí quieren desarrollar cine, cine del bueno, cine bonito, cine tal vez barato, tal vez de monstruos, tal vez de La Llorona, tal vez de, no sé, tal vez de Chupacabras, pero hecho de una manera bonita, de una manera especial, de una manera que tú dices, wow. Entonces, realmente yo recomiendo mucho, si puedes ir a uno de estos festivales de cine, si puedes ir al Festival Macabro, si puedes ir al Festival Mórbido, yo los recomiendo mucho. Además, porque no solamente ves películas mexicanas, ves películas de otras partes del mundo que también son de terror, que también son de cineastas que quieren hacer lo suyo, que quieren entrar dentro del cine de terror, de fantasía, bla, bla, bla. Por eso yo digo, Gerardo Valdés y el fantasma, deberíamos hacer nuestra película. Y como forma de financiamiento, yo realmente estoy viendo a estos festivales. Yo creo que deberíamos armar un buen guión, deberíamos armar una buena historia y llevársela a un festival. No es mala idea, no es una idea descabellada, y yo creo que este es, por lo menos aquí en México, por lo menos como entrada, esta es la manera en la que podemos generar buen cine. Es decir, ya no eh, dejárselo al gobierno, ya no dejárselo al IMCINE, ya no dejárselo a sus convocatorias, que de todas formas parece que ya cerraron, ¿no? Parece que ya las destruyeron. Ya no hay que dejarle la... Ya no hay que dejarle la cultura popular al que no es del pópulo. Hay que tomar la cultura popular por nuestras manos y decir, yo la voy a desarrollar, yo la voy a crear, yo voy a hacer algo bueno con ella. Eso es lo que yo digo, eso es lo que yo expongo en este día. Y perdónenme si me puse muy hardcore, pero es que el cine mexicano es algo que tengo pues muy cercano porque soy de México. Vamos a ver comentarios. Chuchuchun. Dice Eric, dice Miriam, dice Urso y Dax es muy buena. Ah, mira, está por aquí Urso y Dax. Uy. Dice Juan Daniel Ruiz Sotelo, en Rusia las películas del santo son de culto y son un cine dedicado a él. Sí, en Rusia, en Francia, en diferentes partes de Europa y afortunadamente también aquí en México, no te creas, sí hay grupos que aprecian mucho las películas del santo y de luchadores. Y sí hay que verlas y sí hay que darles su merecido criterio, su merecida razón, su merecida lugar, porque sí puede ser que algunas de estas películas de luchadores nos parezcan chuscas, pero fueron parte de nuestra historia, son parte de nuestro cine, son parte de lo que somos hoy por hoy como sociedad. Dice Gerardo Valdés, cuenta conmigo. Dice líder familia, quien nos sigue. Y luego dice Cari Santiago, claro, claro, y por supuesto que yo. Perfecto. Y dice
Yo quiero un saludo de Dax. Dice yo quiero un saludo de Dax. Y Miriam, la mejor película mexicana de terror es la de Piporro contra los monstruos. Piporro en la nave de los monstruos, señoras y señores, si en su vida tienen que ver solamente una película de monstruos, solamente una, tienen que ver Piporro y la máquina de los monstruos, y la nave de los monstruos, perdón. Tienen que verla forzosamente. La segunda película, si tienen que ver en su vida dos películas de terror, solamente dos películas de terror, tienen que ver Chabelo y Pepito contra los monstruos. Porque Chabelo y Pepito contra los monstruos es un clásico de culto del cine de los monstruos. Se tenía que decir y se dijo. Dice Miriam Sorel, mi vecino Piporro. Hay que hacerla, hay que hacerla. Dice, apoyo la película del líder fantasma. Hay que hacer la película del líder fantasma. Señores, no podemos estar con 21 años del líder fantasma y que no se haya hecho una película digna y decente de este personaje. No puede ser, no puede ser. Dice Ursi Dax, saludos a todos. Y dice, lo de Chabelo está bien buena. La pasaban los sábados o domingos. Así es. Y cantaban el himno de los Boy Scouts que se debe saber al pie de la letra el buen Juan Daniel, ¿no? Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Y ya, bueno. Espero no haberlo sacado de onda con mis debrayes de viejito. Espero no haberlos sacado del tema con mis anécdotas que no tuvieron nada que ver, pero que yo quería contar. De cuando quise hacer cine. Y ahora viene chan, 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 así es, el bonito comercial, porque resulta que, si ustedes no lo sabían, yo, Eric Contreras Ayala, soy diseñador gráfico y me gustan mucho los monstruos, entonces comencé a desarrollar una línea de figuras modelado en 3D basados en los monstruos clásicos de la Universal Pictures, que justamente conjuga tres monstruos clásicos de la Universal. Tengo aquí al hombre lobo, tengo aquí a Frankenstein, chun, 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 chun. Y tengo también aquí a Drácula. Chan, chan, chan. Lo más parecido posible que pude de los monstruos clásicos de la Universal, pero sin ser demandado. Chan, 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 chan. Si ustedes quieren esta serie de colección de monstruos clásicos, la pueden adquirir. Cuesta 100 pesitos los tres monstruos juntos o los pueden adquirir uno por separado en 40 pesitos cada uno de los monstruos. Ahora, el concepto de esta línea es justamente de estos juguetes clásicos, juguetes con rebabitas, juguetes de plástico que nosotros nos encontrábamos en las tiendas, en las farmacias, pues en todos los lugares, en las ferias, ¿no? Para entretenernos como niños que nos daban nuestros papás, ¿no? Nos compraban una bolsita de monstruos y decía, entretente con esto, y ya tú estabas, ¿no? Con tu bolsita de monstruos, los ponías a pelear, ¿no? Y los ponías aquí a chan, 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 pra, pra, pra. Esa es la idea detrás de esta colección de figuras
que fueran justamente como esos monstruitos o figuritas clásicas que nos daban cuando éramos niños para recordar, es decir, lo que estoy haciendo aquí o lo que estoy tratando de hacer aquí es venderles nostalgia. ¿Por qué? Porque la nostalgia vende y si no vende, me dedico a otra cosa. Ojojo. Bueno, déjenme ponerle aquí mis monstruitos. Los dejo aquí paraditos mientras regreso a los mensajes del Facebook. Vamos a ver si hay nuevos mensajitos en el Face. Dice... chun chun chun. Dice... Miriam Sorel, no es cosa de viejitos, es cultura general, el cine mexicano, ¿sí? Miriam Sorel también dice, compren, 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 compren. Bonoman dice, el gran problema del cine mexicano es que los mismos creadores lo han aplastado con refritos, falta de originalidad y cine mediocre. Tienes razón. Miriam Sorel dice, cada compra es una firma para quitar a los Derbez de las películas y series. Pues sí, ojalá, ojalá. Dice Juan Daniel Ruiz, yo soy de Boy Scout, Scout de corazón, y acabaré con el emoji de corazón. Vamos a ponerle aquí su emoji de corazón. ¿Cómo es? Yo soy Scout de corazón. Na, 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 na. Na, 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 na. Dice Gerardo Valdés Uriza, excelente programa, Eric, de los monstruos a los horrores del cine mexicano actual. Cuenta conmigo para filmar una película de terror que involucre al líder fantasma. Y dice Juan Daniel, el domingo si vas al Futuránime me puedes llevar un paquete. Y luego dice Cari Santiago, 2 horas de esto es Halloween, diario, por favor. Ah, caray, ya casi nos vamos a 2 horas, son las 11:38, que es como que 1 hora 40. Bueno, me disculpo, yo sé que tienen cosas que hacer, yo sé que hay que montar la feria del libro mañana. Cari tiene que ir a cuidar a sus niños, tienen todos cosas que hacer, entonces ya vamos a despedirnos para que ya todos puedan irse a dormir, que mañana hay cosas que hacer, ¿no? Tienen sus cosas que desarrollar y bueno, les agradezco mucho por estar aquí, les agradezco mucho por haberme dado el placer de su audiencia, por haberme escuchado durante 1 hora y 40 minutos prácticamente. Esto es las 31 noches de Halloween. Esta fue la noche número 11 dedicada a cine mexicano, que más bien fue Eric quejándose del cine mexicano, pero bueno. Prometo ser menos quejumbroso para mañana, porque mañana toca Carrie de 1976. Mañana vamos a hablar sobre todas las versiones de Carrie. Hay como 3 o 4 versiones de Carrie. Está Carrie 2 y vaya, el género en general de adolescente compugida y que después se venga de sus bullies, es un género muy, muy, muy bueno dentro del terror. Mañana vamos a estar hablando de Carrie. Entonces, sin más por el momento, espero que les haya gustado el programa de hoy. Espero que al menos les haya servido como distracción, como entretenimiento. Y bueno, me despido. Yo
Soy Eric Contreras Ayala, esto es Visitantes Nocturnos, parte de las 31 noches de Halloween de Roboto.mx, pero lo más importante es que esto, señores, esto, señoritas, es Halloween.